el ciclo de Krebs o ciclo de ácido tricarboxílico, también llamado también ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato. Esta es una ruta metabólica que forma parte de lo que se conoce como la respiración celular típica de los organismos aeróbicos. El ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de las moléculas de acetilcoenzima A provenientes de monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando gran cantidad de energía química, sobre todo en forma de poder reductor, que gracias a la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa serán utilizados en la síntesis de ATP. El acetil-CoA suele venir de la beta-oxidación de los ácidos grasos o del piruvato a través de la llamada descarboxilación oxidativa. El piruvato suele originarse como producto de la glucólisis o bien como consecuencia de la actuación de las llamadas transaminasas. Aparte de este papel catabólico, el ciclo de Krebs también presenta una parte anabólica, ya que proporciona precursores para múltiples reacciones biosintéticas de diferentes biomoléculas. Por ello se considera como una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica dependiendo de la situación. El hecho de que varios intermediarios del ciclo de Krebs sean la base para la formación de diversas biomoléculas tiene un papel importantísimo a nivel celular, ya que permite interconectar las principales rutas metabólicas de los hidratos de carbono, de los lípidos y de los aminoácidos, de tal forma que un tipo de biomoléculas puede servir de precursor para otro tipo de biomoléculas, lo cual supone optimizar los recursos disponibles por la célula y depender en menor medida de los aportes exógenos, normalmente procedentes de la dieta. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial de las células eucarióticas. Repito, tiene lugar en la matriz mitocondrial de las células eucarióticas. Ahora veremos un poquito de las reacciones del ciclo de Krebs. Una visión general del ciclo de Krebs muestra una secuencia de reacciones que oxidan los dos átomos de carbono hasta rendir CO2, como dijimos. El ciclo de Krebs implica una serie de reacciones enzimáticas que veremos inmediatamente. La primera reacción se llama condensación entre una molécula de acetilcoenzima de 2 carbonos y una molécula de oxalacetato de 4 carbonos. Esta reacción es una condensación aldólica a la que sigue una hidrólisis que libera coenzima A libre. Dicha reacción está catalizada por la enzima citrato sintasa, dando como producto final el citrato, que tiene por cierto 6 carbonos, uno de los compuestos que da el nombre al ciclo. Este es un proceso, por cierto, es un paso catalogado de irreversible. El segundo paso es la transformación del citrato en isocitrato, que tiene, por cierto, dos fases. Con esta reacción, que sucede, repito, en dos fases o dos pasos, hay una deshidratación seguida de una hidratación. Se pasa de un sustrato con un alcohol terciario a una molécula con un alcohol secundario que resulta más fácilmente oxidable. Esta reacción se lleva a cabo por la llamada aconitasa, formando un intermediario en el medio llamado cis-aconitato, en el medio de los dos pasos, quiero decir. Después viene el tercer paso o tercer punto. Primera descarboxilación oxidativa. Se produce la transformación del isocitrato de 6 carbonos, por cierto, a alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. Alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos. Reacción que conlleva la reducción de una molécula de NAD de tipo oxidado a NAD de tipo reducido y la eliminación de un átomo de carbono en forma de CO2. Esta reacción lo cataliza la enzima le llama isocitrato deshidrogenasa y es la primera etapa en la que se produce NADPH, o sea, NADH, que es el NAD de tipo reducido, y también es la primera que genera CO2. Es un paso, por cierto, también irreversible, a diferencia del anterior, que era reversible. En el cuarto punto tenemos, cuarto paso, tenemos la segunda descarboxilación oxidativa. Aquí se produce la transformación del alfa-cetoglutarato, o ketoglutarato en inglés, de 5 carbonos a succinil-CoA, que tiene, por cierto, 4 carbonos. Reacción que conlleva igualmente la generación del NAD reducido, NADH, y la eliminación de un átomo de carbono en forma de CO2.
La reacción la efectúa el complejo multienzimático llamado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que por cierto es bastante similar en su composición y actuación al complejo enzimático del piruvato deshidrogenasa, que ya vimos en anterior clase. Como resultado se obtiene, además del succinil-CoA, la reducción de una segunda molécula de NAD oxidado a NAD reducido y la generación de una segunda molécula de CO2. Aquí lo vemos. Hasta este momento ya se han producido dos moléculas de CO2, por lo que se ha completado la oxidación neta del grupo acetilo. La reacción es un paso irreversible. La siguiente reacción, hay una fosforilación en nivel de sustrato. En esta reacción se acopla la ruptura de enlaces de alta energía del succinil-CoA con la síntesis de una molécula de GTP a partir de GDP y el PI o pirofosfato. En algunos organismos se fosforiliza el ADP, liberando sucesivamente succinato y coenzima A libre. Esta reacción la lleva a cabo una enzima llamada succinil-CoA sintetasa. En la sexta reacción, o el sexto paso, hay una oxidación del succinato a fumarato por acción de la succinato deshidrogenasa. Esta es una reacción de deshidrogenación en el cual se produce la oxidación del enlace sencillo o simple situado en el centro de la molécula del succinato, exactamente en el centro de la molécula del succinato, dando lugar a un doble enlace de tipo trans, aquí lo vemos, que sería la del fumarato. El hidrógeno eliminado se acopla a la síntesis de FAD a partir del FADH. La enzima se llama, repito, succinato deshidrogenasa. Enzima muy, muy interesante porque en otras reacciones, en otros procesos también trabaja en ella misma enzima, pero en otro tipo de actividad. Pero viene el punto número 7. Es la hidratación del doble enlace del fumarato originando una molécula de de L-malato. La enzima se llama fumarasa. Por cierto, es una reacción igual que la anterior de tipo reversible. Punto número 8. Punto número 8 o paso número 8, tenemos la oxidación del fumarato a oxalacetato. Por cierto, este es el punto final del ciclo de Krebs. Gracias a la enzima malato deshidrogenasa que oxida el grupo alcohol secundario del malato a la correspondiente cetona, que se ve la cetona, grupo cetónico. Esta reacción conlleva la reducción de una tercera molécula de NAD de tipo oxidado a NAD de tipo reducido, que es la tercera que se obtiene en el ciclo, como estaba diciendo. Con esta última reacción de oxidación se genera el oxalacetato, que se utilizará junto con el acetilcoenzima A en la generación de citrato, que es el principio de un nuevo ciclo. ¿Okay? Las últimas reacciones a partir de la formación de succinato supone la preparación de otra vuelta del ciclo mediante la regeneración del oxalacetato necesario para la primera reacción. De esta forma se puede oxidar un número ilimitado de grupos acetilos con la mediación de una sola molécula de oxalacetato, ya que ésta se regenera en cada vuelta. También hay que destacar que en numerosas enzimas del ciclo de Krebs la estereoespecificidad juega un papel clave a la hora de determinar la actuación catalítica de las mismas, o sea, sus dimensiones en el espacio, sus características espaciales. Esto sucede sobre todo en las enzimas llamadas aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, fumarasa y malato deshidrogenasa. Por cierto, el NAD reducido y los NAD reducido y los FAR reducido, que son productos clave del ciclo, se van a reoxidar rápidamente en el transporte de electrones, o sea, en la respiración, para producir ATP. El GTP que se produce en el ciclo de Krebs se puede utilizar como fuente de energía en algunas reacciones, principalmente de tipo para la síntesis de proteínas. Este ciclo de Krebs está fuertemente regulado en diferentes pasos. Las principales enzimas reguladoras sería la citrato sintasa, que es una de las principales, y la otra sería la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Serían las principales reguladoras.